Bueno, ¿ustedes han escuchado alguna vez esta palabra? Sí, claro. ¿Dónde han escuchado la palabra fosfolípidos? En microbiología. Sí, claro, en microbiología, sí, pero ¿por qué? ¿Dónde? ¿Hablando de quién? No solo en microbiología, en biología también años anteriores tuvieron que haber escuchado esta palabra fosfolípidos. A ver si recuerdan con qué tiene que ver esos fosfolípidos. ¿Con fósforo? Bueno, sí, tienen la presencia de fósforo. Es más que fósforo, es un grupo fosfato, pero no es por eso. ¿Dónde? Existirán esos fosfolípidos. En la membrana celular. Ujú, sí, señora, en la membrana celular. Sea porque se acordó o porque el internet le sopló, no importa. Pero listo, dije la respuesta. En la membrana celular, sí, señora. Los fosfolípidos, bueno, hoy ya está convencido de que fue el internet. En la membrana celular, uno de los componentes o el componente, de hecho, más importante de la membrana celular es justamente o son justamente los fosfolípidos. Los fosfolípidos, como bien lo dijo el señor Alejandro, aparte de ser moléculas que tienen características grasas, pues tienen en caso, bueno, el fósforo, pero no como fósforo, sino como fosfato inorgánico. ¿Sí? Hace parte de la estructura de los fosfolípidos. Pero empecemos por decir qué son. Son grasas o lípidos anfipáticos. ¿Qué quiere decir eso de anfipáticos? Que tienen dos características con respecto a la solubilidad en el agua. Entonces, dentro de la estructura de los fosfolípidos hay una parte que es hidrofóbica, es decir, que rechaza el agua, que es insoluble en agua, y otra parte que es hidrofílica. Entonces, por eso es que se dice que son anfipáticos, o sea, tienen la posibilidad de, por un lado, tener cierta afinidad con el agua, pero por el otro lado también rechazar la solubilidad con respecto al agua, ¿sí? Eso hace que sean supremamente importantes dentro de la función que tiene la membrana. Recuerden que la membrana es selectiva. ¿Sí? Y estos fosfolípidos son los que le ayudan, los que le permiten tener esa selectividad a la membrana celular, ya que dependiendo, obviamente, de la parte que esté mm, en contacto, pues puede llegar a permitir el ingreso de sustancias solubles o insolubles. Los fosfolípidos, les decía, son los principales componentes de la membrana celular y de la estructura del liposoma, que también hace parte de la célula. Liposoma, tengan presente, lípido, grasa, ¿cierto? La célula también necesita unas grasas y esas grasas están en el liposoma. Bueno, entonces en esos lugares es donde principalmente vamos a encontrar a los fosfolípidos. Allí es donde vamos a encontrar principalmente a los fosfolípidos. Bueno, tomamos el apunte de la descripción y ya vamos a hablar de la estructura. Vamos a hablar entonces de la estructura que tienen los fosfolípidos. Es diferente a la que tenemos de los ácidos grasos y de los triglicéridos. Por eso decíamos que los lípidos tienen, digamos, una clasificación y eso tiene que ver justamente con esa diversidad de estructuras que ellos nos pueden presentar. La estructura de los fosfolípidos parte también del glicerol y les voy a mostrar dónde está. Fíjense, aquí está el glicerol, están los tres carbonos que vimos en los triglicéridos, ¿cierto? Correspondientes al glicerol. Está reemplazado en el carbono 1 y en el carbono 2 por dos ácidos grasos. ¿Sí? Voy a escribirles acá que son ácidos grasos porque esas R corresponden a moléculas entre 4 y 36 carbonos. Permítanme un segundo, ya les escribo aquí que son ácidos grasos
para pues que no haya confusión. Ácidos grasos. Aquí están moléculas de ácido graso. Buen día, Diana. Bueno, señor rector, es un gusto pues conocerle, presentarme, que por el... Y esta que está aquí arriba también es una molécula de ácido graso. Son ácidos grasos, aquí y acá. Y aquí tenemos nuestro grupo fosfato, ¿cierto? Nuestro grupo fosfato, que es el que básicamente hace la diferencia con los triglicéridos. Si tuviéramos un triglicérido, aquí tendríamos un tercer ácido graso. Pero en el caso de los fosfolípidos, lo que tenemos es un grupo fosfato, ¿cierto? Un grupo fosfato. Este es el triglicérido, perdón, el fosfolípido más sencillo, el ácido fosfatídico. ¿Sí? Así se llama, ácido fosfatídico. Los demás triglicéridos son derivados de este ácido fosfatídico, son ésteres derivados de este ácido fosfatídico. Entonces van a generar una unión a través de ese oxígeno que tiene un enlace libre, que lo vemos acá. A través de ese enlace libre con ese oxígeno se van a unir otras sustancias generalmente de tipo amina, para dar lugar a los diferentes fosfolípidos que podemos encontrar. Entonces, el ácido fosfatídico, como lo ven allí, es el fosfolípido, es el fosfolípido, sí, más sencillo, es el más sencillo de todos. Esta es la estructura base, digámoslo así, de lo que son los fosfolípidos. Y pues vamos a hablar, una vez terminemos esta parte y hagan ustedes esta estructura, de dos de los fosfolípidos más importantes para el ser humano. Obviamente, componente de absolutamente todos los seres vivos, porque hace parte de la membrana celular. Entonces, todas nuestras células tienen fosfolípidos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, entonces hagamos la estructura, tomemos este apunte y ya vamos a continuar hablando de dos de los fosfolípidos más importantes. Tengo entendido por la información que nos ha dado Carolina. Entonces, ok, el primer fosfolípido del que vamos a hablar y vamos a tomar su estructura, no le puse ningún tipo de complemento escrito, pero pues conforme a lo que yo les voy diciendo, pues ustedes pueden tomarlo. Es este que se llama lecitina o fosfatidilcolina. La lecitina o las lecitinas, porque son varias que podemos encontrar dentro de este mismo grupo, las encontramos principalmente en la yema de huevo, en el tejido nervioso y en el cerebro, ¿sí? En la yema de huevo, tejido nervioso y cerebro. A nivel fisiológico, estas lecitinas son supremamente importantes porque ellas ayudan a transportar las grasas de un tejido a otro. No todos los tejidos son tejidos grasos, no todos los tejidos son tejido adiposo, pero resulta que en algún momento determinado se puede necesitar una cantidad de grasa en un tejido y estas lecitinas son las que lo transportan. Entonces transportan la grasa de un tejido a otro tejido. Constituyen, digamos, como esa componente principal del protoplasma de todas las células del cuerpo. Entonces ya miramos dentro de la membrana celular y principalmente o industrialmente esta lecitina la encontramos en la soya. Si ustedes de pronto en su casa consumen alimentos derivados de la soya, leche de soya o alguna harina, cocinan con harina de soya, van a encontrar que en los componentes está la lecitina de soya. Esta es la estructura química de la lecitina de soya, que también se llama fosfatidilcolina. ¿Se acuerdan que les había dicho que era un éster del ácido fosfatídico? Entonces, fíjense, hasta aquí tenemos el ácido fosfatídico. Les dije que había un oxígeno que quedaba con un enlace libre, fíjense que pierde un hidrógeno, el oxígeno queda con un enlace libre y ahí se une la colina. Esta estructura que tenemos aquí se llama colina y es una amina.
¿sí? Es una amina terciaria. Fíjense que tenemos aquí un nitrógeno que está unido a 3 carbonos. De hecho, tiene hasta un, una carga positiva, porque el nitrógeno generalmente tiene solo 3 enlaces. Entonces, como lo tenemos con 4 enlaces, tiene una carga positiva, tiene menos electrones. Entonces, esta es la estructura de la fosfatidilcolina o lecitina. Vuelvo y le repito, presente en la yema de huevo, en el sistema nervioso, en el cerebro. Función: trasladar grasa de un tejido a otro, ser componente principal de la membrana celular, y la encontramos industrialmente en la soya. Sin embargo, hay otros alimentos en los que ustedes pueden encontrar en su composición la lecitina. Entonces ya sabemos que es una grasa, que es un fosfolípido, ¿sí? Y que pues es importante para nuestro cerebro también. Bueno, tomamos entonces el apunte de la estructura de la lecitina. Del plan de mejoramiento. Todos los colegios al finalizar el año hacen su evaluación institucional. También su doctora tiene la Ok, la segunda estructura fundamental dentro de los fosfolípidos es el fosfatidil-etanolamina o la fosfatidil-etanolamina, que también recibe el nombre de cefalina. Las cefalinas las encontramos principalmente en el cerebro, de ahí precisamente el nombre, cefalina. Cuando una persona tiene un dolor de cabeza se llama cefalea, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando del cerebro, ese cefa tiene que ver con el cerebro. Entonces, las cefalinas están ubicadas allí y básicamente su función o están muy involucradas con procesos de coagulación de la sangre, ¿sí? Procesos de coagulación de la sangre. Las cefalinas, entonces, se requieren para que en el caso tal de que se tenga una herida y así no sea muy profunda, no se genere una salida excesiva de sangre y pues obviamente con la pérdida que eso implica para el organismo. Entonces, ellas tienen esa función de ayudar en la coagulación de la sangre. Fíjense que tenemos la misma estructura. Aquí están los 3 carbonos que corresponden al glicerol, los 2 ácidos grasos en los carbonos 1 y 2, nuestro grupo fosfato. Y aquí tenemos una estructura que conocemos que se llama etanolamina, ¿cierto? Esta es la etanolamina. Entonces, en este caso, la amina, recuerden que los fosfolípidos son ésteres de este tipo de compuestos, ¿no? Compuestos como la colina, como la etanolamina, como la serina, como el inositol, se unen a este grupo de ácido fosfatídico y nos forman estos ésteres. En este caso, fosfatidil etanolamina, que es el que conforma la cefalina. ¿Listo? Cefalina, y vuelvo y repito, su función principal es ayudar en la coagulación de la sangre. ¿Verdad? Entonces tomamos el apunte de la estructura y si ustedes quieren, pues le pueden colocar alguna característica de las que les acabo de mencionar. Profe, una pregunta. Señora. Digamos, esas personas que medio se cortan y les salen un chorrero de sangre es porque les falta la fosfatidilinato, ¿esa cosa? ¿La qué, Alexandra? Fosfatidiletonolamina. ¿La qué, Alexandra? Bueno, sí tienen problemas con este tipo de sustancias, con este fosfolípido, eh, porque no coagula la sangre, tienen problemas de coagulación. De hecho, hay algunos pacientes que debido a que generan trombos, ¿sí? Los que sufren de trombosis y es un exceso de coagulación en la sangre, forman esos coágulos, les dan unos medicamentos que se llaman anticoagulantes. Y esos medicamentos pues tienen un efecto secundario peligroso, ¿no? Porque en el momento en que estas personas tienen que cuidarse mucho de heridas o cualquier cosa, porque la sangre queda supremamente líquida, pierde como esa viscosidad y hace que
pues ante una herida se pueden desangrar, ante una herida Pero una fuerte se pueden pregunta, desangrar. Señor, hablando del tema de la sangre, leí una vez que si una persona no está herida, pero tiene muy líquida la sangre, se le empieza a salir por los orificios del cuerpo. sí, hay una enfermedad que se llama púrpura, tiene que ver con eso. Entonces la sangre se sale de los vasos sanguíneos y se queda por debajo de la piel, parecen morados, ¿cierto? Parecen golpes, morados de los golpes, pero realmente no es, digamos, algo muscular, sino que es la sangre. Y la sangre se queda ahí y va formando como, pues va saliendo, se va quedando debajo de la piel. No es que se salga así, que uno diga no se abrió porque no hay herida, pero queda debajo de la piel y pues la persona con el tiempo, si no se trata de eso, se puede morir. Y eso se trata con unos medicamentos que se llaman corticoides, que también son también son lípidos, pero eso los vamos a ver más adelante cuando hablemos de los esteroides. Sofía por acá me escribió algo. Sí, obviamente el efecto del veneno de algunas serpientes puede generar también ese tipo de situaciones. Entonces, fíjense que este compuesto, que de pronto uno ni lo conoce ni tiene idea de que exista, hace parte del funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo y sobre todo de los procesos de coagulación en la sangre. Entonces sí es muy importante, o sea, hay muchos compuestos que nosotros no conocemos y que pues están muy relacionados con el desarrollo de cada una de las funciones que nosotros tenemos como seres vivos. Por eso la química orgánica es tan amplia. ¿Sí? Porque es la química de la vida y dentro de eso hay muchísimas sustancias que tienen que ver con el funcionamiento de cada una de las partes de nosotros como seres humanos, pero no solo de nosotros, en general de todos los seres vivos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Ya tomamos el apunte. Bueno, entonces, si ya tomamos el apunte, no falta nadie. Entonces vamos a pasar a hablar de cuáles son las funciones en general de los fosfolípidos. Ya vimos dos, de las lecitinas y las cefalinas. Y obviamente el ácido fosfatídico, que es como el componente principal o la estructura principal los, de todos los fosfolípidos. Y vamos a ver entonces cuáles son esas funciones que tienen a nivel general todos los fosfolípidos o cuál es la razón pues, de que estos fosfolípidos estén presentes y sean importantes o sea importante estudiarlos. En primer lugar, eh, confieren la estructura a la membrana celular. Ya dijimos entonces que la membrana celular en su composición, pues precisamente tiene estos fosfolípidos y dentro de la membrana celular, pues su función es esa selectividad para el ingreso y salida de sustancias. Em, por otro lado, activan las enzimas. Recuerden que las enzimas son los biocatalizadores, ¿cierto? Entonces, ellas aceleran los procesos de reacción, están involucradas en el metabolismo de todos los seres vivos. Entonces, ellos lo que hacen es actuar como mensajeros de las señales al interior de la célula para que las enzimas se activen y cumplan las funciones que ellas necesitan. ¿Sí? Entonces, los fosfolípidos dentro de la membrana celular y dentro de la célula en el liposoma hacen eso, activan las células, actúan, o sea, como que ya viene una reacción encima, muévase, vaya a ver, a hacer su trabajo, ¿sí? Dicho de alguna manera. Entonces, activan las enzimas para que puedan desarrollar sus funciones. En los pulmones actúan como surfactantes pulmonares. ¿Qué es eso de que sean surfactantes pulmonares? Los surfactantes pulmonares son agentes que van a trabajar en la tensión superficial o en la tensión pulmonar. Recuerden que dentro de nuestro organismo pues tenemos tenemos obviamente diferentes vasos sanguíneos donde se genera la tensión, ¿cierto? Venas y arterias. Entonces, para que
pulmones funcionen correctamente, se necesita que estos fosfolípidos ayuden para que esa tensión sea correcta y se evite a nivel de los alvéolos pulmonares. Los alvéolos son eh, como las estructuras, digámoslo así, más pequeñitas dentro de los pulmones, ¿sí? Hay capilares, hay alvéolos, hay vasos sanguíneos y lo que hace es facilitar el intercambio gaseoso, es decir, el oxígeno por el dióxido de carbono. Entonces, la idea es que se evite que haya un colapso en las vías respiratorias durante la expiración, ¿sí? O sea, cuando va a salir el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, esa es la idea, ¿sí? De que actúe como surfactante pulmonar. Y esos surfactantes son una mezcla, básicamente, de fosfolípidos y de proteínas. Bueno, por otro lado, regulan el colesterol. Hemos escuchado hablar del colesterol, una de las grasas, digamos que a veces generan mayores inconvenientes, dependiendo obviamente del tipo de colesterol que estemos hablando y de la cantidad pues, que haya en un organismo. Entonces ellos ayudan a regularlo eh, y bueno, cumplen la función de solubilizarlo para que para que se pueda evitar la producción de cálculos biliares a partir del colesterol. Actúan como precursores de la síntesis de prostaglandina, tromboxanos y leucotrienos. Ahí es donde está la función de coagulante de la sangre, ¿sí? Entonces, ellos ayudan a formar estas sustancias que finalmente son las que se van a encargar de los procesos de coagulación. Entonces, se requieren, sí, para un buen estado de salud, pero también es importante que estén en las cantidades adecuadas. Ya sabemos que el exceso de grasas produce enfermedades como el hígado graso, como el hecho de que haya una mala tensión arterial y todo esto. Restaurante de que Diana le conteste, es la invitada que va a estar allí. Pues a nosotros Bueno. nos han dicho que es a partir de las dinámicas de las necesidades Entonces de los tomamos sujetos. el apunte. Este al final no es necesario colocarlo, ¿no? Solamente como si quieren hacer viñeticas y colocar las funciones, no hay necesidad de colocarlo todo, ¿no? O sea, ustedes tienen capacidad de síntesis. Si quiere colocar solo lo que está aquí en negrilla, pues está bien. Esa reestructuración del PEI, nosotros podemos hacer esas etapas, preparar, acordar. Del grupo del que vamos a hablar ahora, ustedes han escuchado, entonces yo quiero que ustedes me cuenten qué saben de este grupo de compuestos. ¿Qué hemos Son los escuchado con esta palabra? de la masa muscular, ¿no? Los que la gente consume, como los deportistas. Son proteínas que aumentan la masa muscular. Proteínas que aumentan la masa muscular. Bueno, fíjense que sí y no. Los esteroides no son solo eso. Tenemos la idea, porque es de lo que más se habla, ¿no? Entonces, el consumo de esteroides. Y a veces cuando hay personas como con mucho músculo, entonces, ay, eso es por los esteroides. Ay, no sé qué. Entonces, como que todo lo malo es por los esteroides en ese sentido, ¿no? Porque sí, tienen unas consecuencias negativas cuando se abusa del consumo de esos esteroides, pero no son proteínas, son grasas. ¿Sí? Son grasas. Estamos en los lípidos o grasas. Entonces, los esteroides no son proteínas, están clasificados dentro del grupo de las grasas. Ahora, pueden haber una mezcla de sustancias, pero también están allí involucrados. Ahora, pregunta, ¿ustedes han escuchado el nombre colesterol? ¿Y qué hemos escuchado del colesterol? Y es malo tener el colesterol muy alto. Bueno, hay que evaluar la cantidad de colesterol en nuestro organismo y si hay exceso nos perjudica. Bueno, ¿qué más podemos decir del colesterol? Que el huevo tiene colesterol malo, que genera grasa en la sangre, se acumula, sí, es grasa también, claro. Pues resulta que el colesterol es un esteroide.
Y ahí es donde es una grasa saturada. Ahí es donde nosotros a veces no, pues obvio, no asociamos las cosas porque no tenemos idea que están dentro de del mismo grupo. Produce hormonas. Ok. El colesterol es un esteroide. Y fíjense que no nos va a aumentar la masa muscular, nos va a aumentar otra cosa, pero no la masa muscular, ¿cierto? Nos aumenta los gorditos, nos aumenta otro tipo de masa, pero no la muscular. Sin embargo, el colesterol hace parte de los esteroides. Y resulta que no todo es malo con el colesterol, hay un colesterol bueno, ¿sí? Entonces eso tiene que ver precisamente con cierta solubilidad que él tiene y con la densidad del colesterol, ¿sí? Pero bueno, cuando hablemos del colesterol específicamente, pues nos adentramos en ese tema y averiguamos más sobre este compuesto. Pero en general los esteroides no son solamente para el tema de la masa muscular. Yo sé que ustedes han escuchado hablar de la progesterona, de la testosterona, ¿cierto? De los estrógenos, de la androsterona. Ellas son hormonas, ¿cierto? Alguien por ahí dijo, produce hormonas. Las hormonas también son esteroides, ¿cierto? Son hormonas esteroides, sobre todo las hormonas de tipo sexual son hormonas esteroides. Y los jabones son esteroides. Entonces, fíjense que aquí hay muchas sustancias involucradas y no solamente hablamos de los que son, ¿cómo es que se llaman estos? Bueno, ya después cuando me acuerde les digo, no solamente es que ellos tienen un nombre, los que son para el tema muscular, para el tema de aumento de masa muscular. No son solamente eso, los ácidos biliares, por ejemplo, también son esteroides. La bilis es un esteroide. ¿Sí? Entonces, hay una serie de sustancias que están ahí involucradas dentro de este grupo. Por eso les decía que este era un grupo muy amplio, porque tiene muchos tipos de compuestos dentro de lo que es un esteroide. Ahora, miremos entonces la definición de esteroide. Miremos la definición de esteroide. Entonces, decimos que son sustancias orgánicas que son muy importantes para el proceso de la vida. Se encuentran en todas las células tienen esteroides, todas. Y ya ahorita vamos a mirar por qué. Tienen que ver con muchas funciones en el organismo, tienen muchas acciones a nivel fisiológico y dependiendo del grupo de esteroides del que estemos hablando, pues su función puede ser de igual manera diferente. Ellos provienen de alcoholes cíclicos que tienen peso molecular alto y por eso es un sistema de anillos. ¿Cuántos anillos hay funcionados en la estructura básica de los esteroides? 4 anillos. Son 4 anillos de átomos de carbono que se fusionan en una sola estructura y forman entonces algo que se llama el esqueleto común, o sea, la base, así como en el caso de los fosfolípidos teníamos el ácido fosfatídico, que es la base de esos compuestos. Aquí también tenemos una base y esa base se llama ciclopentano peridrofenantreno. Es un solo nombre. Ciclopentano peridrofenantreno es la base del esqueleto común a todos los compuestos esteroidales. Ahora le pedimos a Alexandra que nos diga ese nombre. ¿Cierto, Alexandra? Sí, Señora, Ujú. Sigamos haciendo visita, Alexandra. Que ahora te voy a pedir que nos digas el nombre que es la base común de todos los esteroides. No lo pronuncies, ciclopentano peridrofenantreno. exacto. ¿Listo? Entonces tomamos el apunte y ya vamos a mirar cómo es esa estructura. Bueno, les voy a presentar entonces la estructura del ciclopentano peridrofenantreno. Les dije que eran 4 anillos, fíjense, 4 anillos que se fusionan. Esos 4 anillos provienen de de alcoholes cíclicos. Entonces, ellos se fusionan
Y lo que va a cambiar para cada esteroide es esta R que aparece aquí. Este es un radical que cambia para todo, para cada tipo de esteroide. De resto, todos los esteroides tienen esta estructura. Esta estructura es la base de todos los esteroides. Está formada por 17 átomos de carbono en los anillos y 2 grupos metil que están unidos a este grupo. Entonces les voy a escribir aquí el nombre para que no se les olvide. Y cuando no tengan nada que hacer, se ponen a repetirlo. Con eso no se les olvida. Acá lo escribo. Ciclopentano, peridrofenantrino. Listo. Y es así, una sola palabra, no tiene separaciones de ninguna índole. Ok, entonces hacemos esta estructura y creo que con eso quedaríamos por el día de hoy. Bueno, chicos, se nos acabó el tiempo. Con esto terminamos nuestra clase de química. La volvemos a retomar después de la semana de receso. Y nos vemos esta tarde en micro, que hace rato no tenemos micro. Entonces, esta tarde nos vemos en clase de micro. Bueno, Dios los bendiga. Excelente día. Chao a todos.